Buenas noches, amigos. Ya comienza Pro Democracia y, como es habitual, nos encontramos frente a ustedes Henry Blanco y Luis de Camps. Y en el día de hoy, Henry y yo vamos a conversar sobre corrupción e impunidad, no como problema de carácter nacional únicamente, sino como problema estructural de la historia de la humanidad y de las sociedades modernas. Henry, tú que eres un experto en ciencias políticas, sabes que la corrupción es un fenómeno que prácticamente ha acompañado al ser humano a lo largo de toda su historia. Es incluso un fenómeno que ha provocado grandes confrontaciones sociales, ha provocado rupturas en los estados e incluso ha generado contradicciones insalvables en los grupos políticos. Diríamos que la corrupción es algo que en cierta medida está estrechamente vinculado con la naturaleza humana. Siempre que el ser humano adquiere poder, tiene autoridad, existe el riesgo de la corrupción. Ahora, la pregunta, y por ahí yo quiero que comencemos a conversar sobre el tema, que se impone para abordar desde sus orígenes un tema de esta naturaleza, es: ¿la corrupción puede realmente constituirse en un factor desestabilizador de la conciencia humana o no? Evidentemente, como tú acabas de decir, la corrupción es un fenómeno que no es nuevo en la humanidad. Imagínate tú, ya Confucio, en su 4 obras clásicas más publicitadas, comentaba de las expresiones del ciudadano en esa época, cómo ellos comentaban y se expresaban de lo que ejercían la actividad política o del ciudadano simple. Por ejemplo, ellos decían: todos los políticos son corruptos, que parece familiar actualmente. Sí, desde el principio se establece una relación, como ya yo expresé hace algún momento, entre poder o autoridad y corrupción. Exactamente, pero mira qué tan interesante. Otras palabras surgían, como por ejemplo, los gobernantes no conocen la ética, o la ética no pertenece al ámbito público, al ámbito de la política, al ejercicio del poder. Pero hay una frase. Ahora, eso es de Maquiavelo. Sí. Mejor dicho, no de Maquiavelo. Maquiavelo recogió, digamos, que toda la tradición de la historia política universal. Pero hay una palabra que para mí expresa la frustración y la impotencia del problema de la corrupción. Y se trata de una expresión muy común en el ciudadano de esa época que decía: la ética no es de este mundo. Lo que quiere decir que esta sola expresión expresaba la impotencia del ciudadano a poder resolver un problema tan humano como esto. Pero esto no se queda aquí, Luis. Mira, pero yo me estoy recordando, discúlpame que te interrumpa, sí, de Lord Acton, un destacado político del siglo XIX de Inglaterra, sí, que popularizó una frase muy puntual a ese respecto. Decía él: el poder corrompe. El poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Exactamente. Entonces, pero mira otra cosa
del criterio que tenía, por ejemplo, los griegos, que decían que las causas que motivaban los actos de corrupción de los ciudadanos o de los gobernantes era la ignorancia. Y que la ignorancia no era más que la expresión concreta del ciudadano que no procuraba la virtud ni la excelencia. Es decir, no se dedicaba a buscar la virtud y la excelencia, que como tú muy bien sabes, son características muy propias de la ética ciudadana. Sí, y que en Grecia era básicamente atributo de los ciudadanos. Exactamente. Es decir, de la gente de alta alcurnia. Exactamente. Estaba vinculada básicamente a quienes ejercían la autoridad social y económica o la autoridad política. Estamos hablando, ¿verdad?, de la famosa arete griega, la virtud. Exactamente. Fíjate que descansaba que la corrupción era tan humana, fruto de la ignorancia, en la que la mente humana no podía desarrollarse porque esta ignorancia cargada en la mente humana no permitía el discernimiento del ser humano capaz de verificar si los actos que producía el mismo ciudadano eran buenos o malos. Mira qué principio con tanto contenido de profundidad tenía para esa época, para justificar el hecho de que la corrupción no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno antiquísimo y que tiene connotación evidentemente en la actualidad, como muchas cosas que desarrolla el hombre, de las cuales no ha podido superar. Pero hay otro momento importante que nosotros podemos destacar. Tú y yo sabemos que tuvimos muy cercanos a 4 presidentes, 3 de los cuales desaparecieron, y hay uno que está vivo, que por cierto tiene toda la posibilidad de ser nueva vez candidato presidencial. La angustia que creaba para esos presidentes cuando se conocía públicamente que uno de sus más cercanos colaboradores habían, como decía Balaguer, incurrido en una indelicadeza. Sí, esa es una situación muy difícil y efectivamente tú y yo podemos hablar con mucha propiedad del tema porque en algún sentido y en algunos momentos tuvimos intimidad con dominicanos que ocuparon el solio presidencial y que nos hablaban justamente de cómo se sentían en los momentos en que tenían que tomar decisiones que afectaban a gente de su entorno, a gente incluso a veces hasta vinculada en términos familiares. Exactamente. No es una decisión fácil, es una de las cosas que un gobernante tiene que afrontar, y normalmente cuando lo hace se busca todo tipo de enemigos. Sí, pero hay una cosa importante para que vayamos aterrizando sobre este fenómeno tan complejo. Fíjate, vimos a Confucio, vimos a los griegos, veamos a los clásicos del marxismo, sobre todo Lenin en su obra clásica. ¿Cómo definía, Luis, las diferentes etapas del capitalismo? Y él decía, el capitalismo comercial era un capitalista que además de invertir, tenía vinculaciones con el trabajo y sobre todo tenía separada en esa inversión y en ese trabajo capitalista. Igual ocurrió con el capitalismo industrial. Pero resulta que, como decía Lenin, en una fase en la que iba degenerando ese capitalismo, que es la fase del capitalismo financiero, como este personaje capitalista que entra al mercado del capital sin tener capital, sino con capital del Estado y con
veces. Con papeles, exactamente, cómo este personaje no le tiene amor ni aprecio al dinero, a tal punto que nosotros tuvimos personajes aquí de esa área del capital financiero en la que compraron militares, compraron jueces, compraron funcionarios gubernamentales y tenían a su alrededor todo el poder concentrado del Estado. Es decir, Mira, Henry, ¿qué implicaciones tiene esto para la sociedad? De este poder que ha degenerado y que no tiene ninguna dignidad, o sea, no tiene respeto a la dignidad humana, porque todo se compra. Y entonces es capaz de comprar sentimientos, capaz de comprar todo en la sociedad. Entonces cuando se pierde ese valor humano, ya la sociedad entra prácticamente en un colapso. Y si entramos a la parte familiar, yo pienso que es mucho más grave aún. Sí, no, efectivamente. Yo te iba a decir hace algún momento que en el caso, por ejemplo, del capitalismo en su etapa industrial, hay un ejemplo que toca a uno de los países que es paradigmático en estos momentos en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, que es Estados Unidos. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, en Estados Unidos se desarrolló un sector industrial poderosísimo. Y la historia le ha dado un nombre curioso, pero muy urticante: la época de los varones ladrones. Sí. Estamos hablando de aquella época en la que crecieron las grandes riquezas empresariales norteamericanas, la época de Rockefeller, es decir, los inicios, ¿verdad?, de la riqueza de los Rockefeller, de los Van der Linder, de los Ford, de los Edison, ¿verdad? Y esa gente se vieron constantemente enfrentada con el Estado norteamericano y sobre todo con los organismos encargados de perseguir las políticas monopolistas o las prácticas monopólicas, y con la gente a la que ellos de alguna manera le arrebataron propiedades. Por ejemplo, en el caso de Rockefeller, se sabe, está documentado, que practicaba formas de apropiación de terrenos que eran absolutamente delictivas. Sí, porque tú sabes que de todo modo la riqueza por parte de los capitalistas tiene un origen que se fundamenta en el robo de la fuerza física del proletariado. Tú me estás recordando la famosa plusvalía. Tú me estás recordando a Jean-Pierre Proudhon, que decía que en el fondo la propiedad es un robo. Pero eso es muy radical. Sí. Pero eso es muy radical. Y además no lo podemos meter en ese tema pero de carácter filosófico y económico en este momento. Si tú comparas ese parámetro histórico y lo retrotraes a la situación del país, llegará a la conclusión que si tú revisas la riqueza de todos nuestros empresarios, no tiene nada que envidiarle a esas teorías. Mira, yo estoy casi diciendo en este momento, llévatelo, porque ese es un tema en el que obviamente para uno abordarlo, tiene que hacerlo con pinzas. De todos modos, Henry, tenemos que hacer una pausa en estos momentos. Y no porque yo estoy huyendo al tema. Muy evasivo. Sino porque ya el director de cámara nos está haciendo señas. Pero vamos a seguir analizando este tema de corrupción e impunidad desde el punto de vista estructural. Pro Democracia, pausa, pero regresa dentro de breves instantes. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel
se transforma y avanza. Cada año los hijos de los empleados del Ministerio de Educación encuentran en el Campamento Divertido Institucional un espacio de recreación y aprendizaje que los mantiene cautivos. A mí me gusta jugar aro y pelota. Los colaboradores entregaron toda su energía para que el campamento se realizara por todo lo alto, como establece la revolución educativa del presidente Danilo Medina en lo concerniente a las competencias y la estimulación de las inteligencias múltiples. Desde el principio vino organización y la colaboración de todas las personas que están alrededor del ministerio. La familia en este campamento ha tenido un rol determinante, ya que tenemos más de 20 padres de grupos de diferentes edades integrados, colaborando voluntariamente. Los estudiantes llegaron al campamento desde varios puntos del Gran Santo Domingo, quienes recibieron camisetas oficiales, transporte y alimentación, porque el deporte, el arte y la educación constituyen la troika clave para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Aprender jugando es la mejor forma de enseñar. Me gustó todo. Ministerio de Educación. El 20% de los niños y niñas dominicanos presentan problemas de sobrepeso y obesidad. Mantener una actividad física lo ayuda a crecer sano y saludable. Los deportes y el ejercicio aportan a su desarrollo. Vivir y comer saludable es un hábito que se aprende. Campaña de prevención de la obesidad infantil con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura del 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Señores, estamos de regreso con Pro Democracia. Henry, vamos ahora a tratar de descender y a tocar algunos aspectos del fenómeno de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Y yo creo que debemos comenzar por el hecho de que un examen de cualquier naturaleza de la historia dominicana revela, que corrupción e impunidad ha habido en nuestro país desde la época colonial. Correcto. Es un tema, o son dos temas que han tenido una incidencia fundamental en la vida política nacional. Se habla de corrupción desde nuestra época republicana, desde el gobierno de Santana. Sí, con una, se habló de corrupción. Con una diferencia, Luis, de que solamente se le atribuye a la parte del sector político la corrupción, pero es evidente que la corrupción ha arropado a todos los sectores de la vida nacional. No, naturalmente. Ha sido una costumbre hablar de corrupción solamente con respecto a los políticos. Y eso tú lo ves también en la historia dominicana, ¿verdad? Que solamente se habla de los presidentes corruptos. Sí, pero ha habido empresarios correcto, que han creado riquezas a base de corrupción. Correcto. Ha habido militares que han creado riquezas a base de corrupción. Y es fácil de determinar la corrupción. Lo que ocurre es que en este país, desgraciadamente, no hay voluntad para enfrentar eso. Solamente lo que hay que ver, coger 20 años de tu historia, de tu vida,
y ver cómo tú eres en un momento y cómo eres después. Sí, y a veces no hay pruebas, digamos, documentales o materiales. Pero tu condición de vida... Sí, pero como los dominicanos somos tan dados al espectáculo, o como se dice popularmente, tan bulteros, al final usted nada más tiene que mirar la vida de cada quien. Exactamente. Hay que ver cómo usted vive en estos momentos, ¿verdad? Y compararlo con la forma en que usted vivió hace 10, 15, 20 años y ver a qué usted se dedicó. Aquí hay gente, por ejemplo, Henry, que tiene 25 años en actividad política, 30 años en actividad política y exhibe unas riquezas enormes. Y cuando tú le examinas la vida y dices, pero ven acá, pero tú lo único que has hecho es política. Pero también aquí hay gente que comenzó con una pequeña empresita, con un negocio pequeño, y se dedicó a hacer acuerdos comerciales con instituciones del Estado, o a hacer acuerdos por detrás con políticos, y ahora tienen una corporación enorme desde el punto de vista comercial. Pero en honor a la verdad, Luis, hay que determinar que para ver corrupción hay dos actores esenciales: el corruptor y el corrompido. Estos dos personajes, en honor a la verdad, repito, cuando tú estás y ostentas posiciones en el gobierno y tú la has tenido, tú sabes que hay muchas ofertas, vienen muchas propuestas indecentes. Bueno, déjame decirte una cosa. Yo puedo testimoniar que a mí nunca nadie, cuando fui funcionario del gobierno, me hizo ninguna propuesta. Yo digo que nadie se atrevió, ¿verdad? Quizás porque saben cómo yo hubiera reaccionado. Yo no recibí propuestas de ninguna naturaleza, pero yo sí sé que mucha gente en el gobierno, incluso compañeros míos de trabajo, sí recibían ofertas de grupos o personajes vinculados a diferentes áreas del quehacer económico y político de la República Dominicana. Pero eso es tu caso, un dirigente fraguado políticamente, que aunque en los últimos años te ha alejado del activismo político, pero fuiste fraguado, fuiste formado. No me saque de la política, del activismo. Del activismo partidario. Sin embargo, fuiste fraguado, fuiste formado, y era difícil poder acercarse por los valores que tú posees. Pero tú sabes que muchos ciudadanos, como remontándome a lo que decía Confucio, a lo que decía, y el criterio que tenía los griegos, la ignorancia. Eso está muy anclado en Confucio. Sí, la ignorancia. Tú como que no quieres hablar de lo actual. Tú insistes en irte a la época anterior al nacimiento. Porque hasta hace un momento quise entrar en la actualidad y me tiraste un bombardeo que tuve que hacer una retirada inteligente. Pero de todo modo lo que quiero decir es que desde esa época que se concibió que la ignorancia era un fenómeno que incidía en la conducta del ser humano, es evidente que muchos funcionarios públicos que van al gobierno, tentados por muchísimas carencias y necesidades, entran en la parte de la corrupción. Sí, pero también, Henry, aparte de la ignorancia, hay unos elementos que intervienen. Los ¿verdad? valores. Sí. Por ejemplo, si a usted en su casa no le dicen que apoderarse de lo ajeno no es correcto, sino que por el contrario le dicen que lo único importante es conseguir cosas materiales, obviamente se está sembrando el germen ahí de la corrupción. Y qué bueno que tú hayas tomado este tema o esta parte del tema, porque resulta que eso se ha convertido en una patología general, el hecho de que la gente ya ve la corrupción sin una actitud de sorpresa ni de asombro, ya eso lo ve como parte cotidiana de la conducta del ser humano. Y la corrupción es un fenómeno que afecta tanto no solamente
a la equidad o a la distribución equitativa de los bienes que dan la riqueza, sino que también lesiona seriamente los valores de la sociedad. Naturalmente que sí. Sobre todo en la familia, y se refleja mucho en la familia. Pero Henry, ahora mismo en la sociedad dominicana, a pesar de que el fenómeno de la corrupción y de la impunidad se ve con cierta naturalidad, como tú dices, ahora hay unos movimientos en el país que han estado desarrollando una conciencia cívica para el combate de la corrupción y de la impunidad. Y qué bueno que sea así. Sí, pero lo que te quiero decir es que a diferencia de lo que ocurría hace 4, 5, 6 años, que en las encuestas el tema de la corrupción aparecía en orden de importancia como problema nacional, sí, en sexto, séptimo lugar. Ahora, junto con la inseguridad ciudadana, está ocupando lugares cimeros. Sí, y qué bueno que la gente está preocupada por la corrupción. Y qué bueno que sea así, que el ciudadano cree conciencia del derecho que tiene a exigirle a la parte que le administra sus recursos transparencia y decencia en el manejo de sus propios recursos. Y aquí hay, Henry, corrupción pequeña, corrupción mediana y mega corrupción. Es evidente, pero seguimos insistiendo. Ese problema se resuelve cumpliendo las normativas establecidas en el país, sí, teniendo sobre todo voluntad para encarar ese tipo de problemas. Yo creo que eso comienza en la familia, como la solución de muchísimos problemas, Henry. Por supuesto. Primero la familia, que hay que educar a los hijos en valores. Después hay que restaurar desde el Estado la educación cívica, porque tú diste cívica y yo también. Por supuesto. Pero los muchachos desde hace más de 20 años en las escuelas y los liceos no dan cívica. No, y eso que no nos hemos metido en una encuesta que hizo el Ministerio de Educación sobre cuestionando el valor que tiene esa juventud que viene ahí. No, sí. Que eso es desastroso. Eso es escandaloso. Escandaloso. Eso es los resultados de una juventud ahí que para ellos no tiene ninguna connotación en el reconocimiento de los valores, el hecho mismo de que la corrupción la ven como un fenómeno normal. Efectivamente. Mira, Henry, tenemos ya que despedir el programa, pero en 30 segundos yo quiero agregar que aparte del tema de la educación en valores en la familia, de la educación cívica patrocinada por el Estado, la corrupción, para combatirla, también tiene que ser a través de un cumplimiento estricto de la ley y de una acción del Ministerio Público y de los jueces impiadosa, y finalmente acabar con todo tipo de impunidad. Muy de acuerdo. Señores, lamentablemente el tiempo ya se nos ha ido y tenemos que concluir el programa. Pero Henry Blanco y un servidor, Luis de Camps, estaremos con ustedes el próximo viernes a esta misma hora, por este mismo canal, con una nueva emisión de Pro Democracia. Hasta entonces, y que pasen ustedes un feliz resto de la noche.